Adelante. Bien. Buenas tardes, jóvenes. Bueno, vamos a continuar un día más en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje después de disfrutar esta hermosa y genial Semana Santa. Vamos a continuar con el tema que habíamos dejado el viernes anterior a la Semana Santa, donde terminamos con la semana 8 y vamos a comenzar y vamos a continuar, perdón, con las funciones inversas, que era del capítulo 5.1. Y hablábamos, en contexto a este tema, hablábamos y ejemplificamos ciertas funciones en las cuales nos permite encontrar la inversa de dicha función. Entonces, vamos a continuar con el tema, con otro ejemplo, porque en el ejemplo anterior que le había mostrado era una función lineal y habíamos hecho de esa forma de que al momento de resolver una función lineal encontramos la inversa. También utilizábamos ciertas directrices donde nosotros utilizábamos el proceso para comprobar que la función encontrada realmente era la función inversa encontrada realmente formaba parte y era la función correcta como el ejercicio nos pedía y con ciertos teoremas que nosotros estábamos estableciendo. Entonces vamos a realizar otro ejemplo y lo vamos a hacer el ejemplo número 1 del día, donde nosotros vamos a hallar o encontrar la inversa de, y tenemos la función f de x es igual a 2x más 3 entre x menos 1. ¿Está? ¿Recuerdan los pasos que nosotros utilizamos para encontrar este tipo de inversa o este tipo de función? Nosotros tenemos que buscarle un paso y es que esa función nosotros tenemos que identificar qué tipo de función. En este caso, qué tipo de función es la que estamos utilizando, la que se muestra. Una función que es. En clases pasadas nosotros vimos este tipo de funciones y son funciones, bueno, son funciones racionales, jóvenes. Estamos teniendo aquí, incluso hubo un capítulo específico y dedicado a este tipo de funciones. Y nosotros tenemos este tipo de función. Si yo les hago ciertas preguntas, ¿cuál sería la asíntota horizontal de esa función que yo tengo por ahí? ¿Cuál sería la asíntota horizontal? Jóvenes, Muchachos, ¿recuerdan cómo se calcula la asíntota horizontal de una función racional? Dependiendo del teorema. Y en este caso, ¿cómo son los grados del polinomio numerador y denominador? Son iguales. Entonces, ¿cuál sería la asíntota horizontal, Anderson? De 2. 2 entre 1. Pero Se vamos a divide decir, es y igual a 2, ¿verdad? Recuerden que las asíntotas horizontales son de la forma y igual a un número. Y las verticales son de la forma x igual a un número. muy bien. Entonces vamos a continuar. Excelente la contestación. Entonces en este caso sería la asíntota horizontal sería y es igual a 2. Bueno, entonces vamos a hacer por aquí, vamos a igualar que ese f de x lo vamos a hacer y. Y si y es igual a f de x, por lo tanto,
f de x va a ser igual a y es igual a toda la expresión que yo tengo. 2x más 3 entre x menos 1. ¿Verdad? Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que encontrar para encontrar la inversa? Bueno, ¿cuáles son los pasos que tenemos que realizar para encontrar la función inversa? Entonces, vamos a despejar toda la función para x. Entonces, esta expresión que yo tengo aquí en el denominador va a pasar a multiplicar al valor de y que tenemos nosotros por ahí. Entonces, aquí me va a quedar y, Profesor Luis, dígame. vamos a sugerir un procedimiento que es, o sea, al final es el mismo, sin embargo, necesitamos, como quien dice, dar una serie de pasos. Entonces, miren, una vez que tenemos ese cambio que el profesor hace y igual a f de x, ven, ya utiliza y igual a la expresión. Entonces, vamos a escribir un renglón que se va a llamar cambio de y por x. Y si escríbalo en otro color, como usted guste. Vamos a cambiar a la y por la x en toda esa por AX. Y entonces hacemos ese cambio a continuación. Usted lo va a reflejar ahora mismo. Entonces, ¿cómo nos quedaría ya esa expresión, muchachos, que el profesor Luigi tiene escrita ahí? Quedaría x igual a ¿qué? A 2y más 3 dividido por y más 1. Perdón, menos 1. Ahora, una vez que tenemos eso, el siguiente paso va a ser, profesor, ahora sí, despejar para la variable y. Entonces ahí despejamos. ¿Cómo hacemos ese despeje? Lo que el profesor está haciendo, ¿no? El denominador, que era y menos 1, pasó a multiplicar a la x y ya ha quedado esa situación. Pero como necesitamos despejar para la variable y, necesitamos dejar las y a un lado y las x al otro lado. ¿Cómo hacemos eso? ¿Hipólito está por ahí? ¿O Arnaldo? Sí, aquí estoy. ¿Cómo hacemos, Hipólito, para despejar ahí para y? Dejarlo aquí a un lado y las X a otro. Ajá. ¿Cómo lo hacemos concretamente? Ahí en ese renglón que tiene escrito el profesor Luis. Bueno, yo procedería a multiplicar X por Y X por menos 1. Exactamente. Entonces a eso le llamamos nosotros aplicar propiedad distributiva, ¿verdad? Hacemos ese cálculo. Les consulto así, muchachos, para ver que realmente se entiende lo que estamos haciendo. Pero más que eso es que recuerden que ustedes van a ir a dar clases de estos temas cuando ya sean profes de matemáticas. Y la idea es que ustedes le digan así a sus alumnos, ¿no? Aplicamos propiedad distributiva. Y de ahí en adelante, ¿qué se hace, Hipólito? Entonces, Ajá. no sería al otro lado A restar. ¿Y qué más? ¿Dejamos los otros términos al lado izquierdo o algún otro tiene que cambiar para el otro lado? Bueno, sería X, pasaría a sumar al otro lado. Perfecto. Entonces sí estamos bien. Entonces ahora ya el profe lo refleja, lo que usted acaba de decir, ¿no? Y ustedes van a observar ahí que él está haciendo justamente lo que Hipólito ha indicado. Y una vez que tenemos eso, ¿qué hacemos, Arnaldo? Recuerde que nuestro objetivo es despejar para la variable y. Arnaldo. Sacaría factor común, no. Ajá, sacamos factor común y. Muy bien, saquémoslo, profesor Luis. Es decir, profesor Luis, ahora me tienen de secretario. No, la idea es hacer la clase con los estudiantes y pues, vean, una de las cosas que más se nos complica a nosotros en esta modalidad es la falta de interacción de los estudiantes. A veces quieren hablar, otras veces no. Entonces tenemos que, aunque sea mencionándoles el nombre, a ver, Anderson, que sigue, y ustedes lo van a decir. Finalmente, ¿qué hacemos ahí una vez, Anderson, que ya tenemos ese cálculo hecho? Ya sacamos factor común. Ajá, dígalo, Arnaldo, no se preocupe. Ese X menos 2 que está multiplicando lo pasamos al otro lado a dividir. Muy bien.
Y igual a quedaría- x más 3 sobre x menos 2. No, sí. Sí, sobre x menos 2. Muy bien. Y ahora vamos a hacer una última anotación, profesor Luigi, para que quede todo esto claro. Casi abajito donde escribió cambio de y a x, escribe otro renglón que se llame despejar para la variable y. Siempre ahí abajito, creo que tiene el espacio para escribirlo. Aquí, Abajito de cambio de y a x, ajá, exactamente. Despejar para, es para que a ellos les quede eso registrado. despejar para y. Para y, para la variable y, como usted lo quiere escribir. Para la variable y. Muy bien. Y a la par, ya en el último renglón donde le dictó a Arnaldo que así quedaba, esa va a ser f inversa, ¿no? Entonces ahora escribe un renglón último, ya cambia la notación, ¿vale? F inversa de x es igual a x más 3 sobre x menos 2. Perfecto. Ahora, a mí me gustaría, aquí en este mismo ejercicio vamos a hacer algunas preguntas, profesor Luis, a los estudiantes. Una que a mí me llamaba siempre bastante la atención tiene que ver con que el estudiante debe quedar claro en algo. Ese f a la menos 1 no significa, voy a rayar, ¿puedo rayar su pizarra un ratito? Luego lo borro, profesor. Está bien. Estamos claros de que ese f de x no significa esto. ¿De acuerdo? Eso no. F inversa significa que es una función, o sea, que tiene particularidades con relación a la función original. Por ejemplo, tenemos una función f y una función f inversa. Entonces, si nosotros en una función f conocemos el dominio y el rango, la función inversa lo que tiene es que lo que era el dominio pasó a ser el rango. Eso no sé si para que me ubique un poco, profesor, eso ya se mencionó en clases anteriores. Exactamente. Entonces, yo solo lo comento a manera de que quede claro de primero que esa notación de a la menos 1 no significa que se le aplica la propiedad de los exponentes y pasa con exponentes positivos, ¿de acuerdo? Nada que ver. Es una notación que decidieron los matemáticos de cómo denotar a una función que es inversa de otra. ¿De acuerdo? Entonces, eso. Ahora, voy a borrar eso que acabo de escribir y me gustaría recordar algunas cuestiones o anotarlas, mejor dicho. Ya antes, los estudiantes habían dicho, profesor, que la asíntota vertical, horizontal, mejor dicho, no sé si la escribimos allá arribita donde escribió la función con la flecha, la o sea, la asíntota, AH, asíntota horizontal, y le ponemos y igual a 2, dijeron, ¿verdad? Exactamente. Si lo puede hacer por esta parte, mucho mejor. Y igual a 2. Ajá. Vamos a colocar AH, o sea, asíntota oblicua va a ser y igual a 2. ¿Y cuál sería la asíntota vertical, Anderson? En esa función, en la que está escrito en... Igualamos el nominador a 0, entonces sería 1. Positivo. Asíntota vertical, ¿va, profesor? Sí, permítame. Ah, que creo que, listo. Sí, Entonces va a ser, ¿cuál dijo Anderson? 1. Pero solo uno, o hay una variable que poner antes. Podríamos poner X igual a 1. X igual a 1. Y a mí me gustaría hablarles de esto y hacer bastante hincapié. Vean, las asíntotas, lo siento, va pasando una motocicleta y aceleran más cuando pasa. Las asíntotas horizontales son de la forma y igual a un número, ¿de acuerdo? Y las verticales son de la forma x igual a un número. Profesor, hagamos una cosa. En el igual que puso después de la V, coloque 2 puntitos, porfa. sí. Solo para que no se vea esa
igualdad por ahí. Ahora, ya tenemos claridad y eso pasa en la función f de x, en la que originalmente planteó el profesor de color anaranjado. Ahora yo les preguntaría, ¿cuál sería la asíntota vertical y horizontal de la función inversa que se encontró? ¿Podrían ayudarnos ustedes a decirlo? ¿Cuál sería, por ejemplo, la asíntota vertical? X igual a 2. Entonces escribamos ahí, profe, que ya Anderson, ahora sí no le puso apellido, ¿mira? Y eso es lo bonito, porque realmente tenemos que decir las cosas por el nombre. O sea, por ejemplo, si Anderson solo me dice 2, yo le digo, pero Y igual a 2 o X igual a 2. Ya Anderson ahorita acaba de decir X igual a 2. Es la asíntota vertical. No sé si lo escribe ahí, profesor. No, pero escríbalo abajo, profe, donde está abajo del rectángulo amarillo que se tiene, porque si no va a quedar como a la parte de otra función a la que no le pertenece. Asíntota vertical, dos puntitos, X igual a 2, dijo antes. ¿Y cuál sería la horizontal, Hipólito? Y igual a 1. Y igual a 1. ¿Y cómo lo calculó? Como tanto el coeficiente del, bueno, los exponentes del numerador y el denominador son iguales. Son iguales, ¿verdad? Entonces se dividen los coeficientes. Se divide el coeficiente del numerador por el coeficiente del denominador. Perfecto. Y no lo pudo haber dicho mejor que eso. Ahora, y 1 entre me gustaría 1. que... Eso, perfecto. Arnaldo, ahora me gustaría que me diga qué diferencias encuentra entre la función f y la función f inversa con relación a las asíntotas. ¿Nota algo peculiar en ellas ahorita? Que se intercambian los valores. Entonces, lo O que sea, era una asíntota vertical, ¿en qué se convirtió? En una horizontal. En una horizontal. Justamente son de las cosas ahí que uno puede identificar. Aquí mismo podríamos hablar de muchísimas cosas. Sin embargo, yo voy a dejar que el profesor Luigi continúe con la clase. Sin embargo, no sé, me gustaría preguntarle si va a hacer algo aquí que tenga que ver con hablar del dominio y el rango para identificar dónde cambia uno con respecto al otro. No, Solo consulto. si gusta puede utilizarlo, profesor. Puede utilizar el espacio. Listo, muchas gracias. Esa es la idea. Entonces, fíjense, por ejemplo, pero profesor, sí trate de ayudarme a escribirlo para que quede con la letra suya y pues obviamente estéticamente mejor elaborado, ¿verdad? Entonces, me gustaría que de la función f a la par de lo anaranjado que tiene ahí, en la parte de arriba, digamos previamente quién es el dominio de esa función. ¿Quién sería el dominio de la función f? ¿Qué tiene ahí el profesor Luigi? ¿Serían los reales menos quién? A propósito, y otra cosa que quería mencionarles es que cuando escribamos el dominio de una función racional, lo vamos a escribir así. Son los reales menos, y aquí vamos a escribir el valor o los valores de la asíntota vertical. ¿De acuerdo? ¿Y quién es la asíntota vertical en este caso, habíamos dicho? Es, ahí está escrito, x igual a 1. Muy bien, entonces solo escribe 1. Porque el dominio ya saben ustedes que se ve en las x, ¿verdad? Muy bien. A partir de este momento tendríamos que ver en algún momento cuál sería el rango de esta función. Todavía no percibo a ciencia cierta si esta asíntota a la que se ha denominado horizontal, que en este caso es y igual a 2, va a ser cortada o no. Lo que sí es cierto es que ahora mismo se podría decir que el rango de esta función podría ser perfectamente los reales menos quién. Menos 2. Entonces escribamos ahí, profesor, abajito del dominio, lo escribió. Rank de f, dos puntos reales menos 2. Por ejemplo, ahí fíjense, ya está dado el dominio y el rango de una función racional. Ahora, hagamos algo. Hipólito, ¿cuál sería el dominio de la función inversa que tenemos ahí? Y Anderson, ¿cuál sería el rango?
¿De cuál? ¿De la de abajo? ¿De la que encontramos? Sí, de la función inversa, de f inversa. Que ahí el profesor Luigi la tiene resaltada en color amarillo. Sería dominio, los Dominio reales. f inversa. Ajá. Los reales menos quién. Sería 2. Menos 2, exactamente, porque recuerda que el dominio se ve en las X, ¿verdad? Así lo hemos dicho anteriormente. ¿Y cuál sería el rango, Anderson? Los reales menos 1. Menos 1. Nuevamente, entonces yo le pregunto a Arnaldo, ¿qué otra particularidad observa aquí con respecto al dominio y el rango de la función f y de su función inversa? ¿Qué cambió? Igual se intercambian los valores de lo que es el rango y dominio. Exactamente. En la... Pero entonces, exactamente. Ajá. Ujú. No, acá adelante. No. Vea, lo vamos a decir de esta forma. No. El dominio de la función Ajá. f pasa a ser el rango de su inversa. Y el rango de la inversa pasa a ser el dominio de la otra. No sé si entiende ese juego de palabras, pero en realidad lo que significa es que si usted conoce el dominio de su función f dada, ese mismo dominio va a ser el rango de la inversa. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa ahí, dicho de forma muy, muy sencilla, y tener claridad en este sentido. A continuación, pues, además de consultarle al profesor Luigi, porque pues yo no tengo ahorita una certeza de cómo va a ser el resto de la clase, pero sí me gustaría preguntarle si se va a hacer la prueba del criterio para ver si la función es o no la inversa de la otra. En otras palabras, esto, profesor. Si f de f inversa me genera a este. Exactamente. Bueno, Eso lo más vamos que a hacer. todo, No, o sea, lo que quiero preguntarle es si lo tiene contemplado ahorita para yo no estarlo diciendo como no, que estamos claro, desconectados, ¿me entiende? claro que sí. Incluso le puede preguntar a los estudiantes el día viernes nosotros la pregunta que me hacían ellos, que siempre nosotros vamos a utilizar eso. Esa era la pregunta. Que si siempre vamos nosotros más que todo de esa comprobación que vamos a realizar, que vamos a evaluar la función inversa en la función dada y luego la función dada en la función inversa. Así de ese juego. Entonces yo les mencionaba a ellos que nosotros vamos a utilizar esto de evaluar ese criterio siempre para comprobar si la función inversa que hemos encontrado es realmente a la función dada que nos da. Entonces, pero vea, vamos a hacer algo. Con relación a esta prueba, muchachos, el criterio, solo vamos a hacer una de las dos composiciones. No lo vamos a hacer conmutativo, ¿de acuerdo? Es decir, o hacen esto les tiene que dar a la identidad, es decir, a la función y igual a x, o realizan este. Voy a escribirlo como x. Uno de los dos vamos a hacer nada más, profesor, para pues evitar que el cálculo sea, ¿cómo se podría decir? Largo, porque con uno de los dos que ellos prueben nos va a ser suficiente para darnos la información si lo que ellos han calculado realmente es la función inversa. Exactamente. Ellos entienden esta notación, ¿verdad? Ese cerito que yo estoy colocando ahí entre las dos funciones, solo escribo, sí, ¿verdad? La composición de funciones ya fue definida en este curso. Muy bien. Entonces, no sé si ahorita en ese espacio que tenemos, porque creo que tiene un espacio ahí, lo puede usted puede hacer la prueba de f inversa. Entonces, pongámosle la instrucción, verificar si la función encontrada es la inversa de f. A propósito, sí ha mejorado muchísimo cómo escribe en la pizarra. Ya está todo. Es que el profesor Luigi utiliza una tableta de calificador, Hipólito, Anderson, Manfredis y Arnaldo. Él no está escribiendo directamente en una tablet. Entonces, gracias, profesor. Entonces, muchachos, ¿cuál les gustaría utilizar en el criterio que utilizó el profesor? El 1, evaluamos la función inversa en la función dada o evaluamos la función en la inversa. ¿Cuál de las dos les gustaría trabajar?
hacemos este. Sí, Lick. Vale, ok, muy bien. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo voy a evaluar esta función que yo tengo por aquí, que está encerrada en un rectángulo amarillo, lo voy a evaluar donde se encuentra X en la función dada, ¿verdad? Recuerda el día viernes antes de irnos a Semana Santa. Entonces, ¿qué significa? Que este 2 que está por aquí, vamos a abrir un paréntesis. Este paréntesis va a significar toda esta función que tengo yo por aquí, ¿verdad? Y luego, Profesor, dígame. solo, bueno, no sé si puede escribir ese 2 un poquito más arriba, de manera tal que se vea que la línea fraccionaria de toda la función va a quedar exactamente donde terminan los paréntesis. Para que quede y no necesite usted borrar posteriormente. Así. Exactamente. Luego le va a tocar, le va a, no va a quedar alineado pues el igual con la línea fraccionaria. Yo creo que usted ya me entendió. Bien, entonces luego 3, ¿verdad? Vamos a hacer línea. Y aquí recuerden, ¿verdad? Como estamos evaluando el valor de X, aquí va a ser el valor de la función inversa y le voy a restar 1. Entonces esto va a ser igual, recuerden, ¿verdad? Que aquí, como estamos hablando de la función inversa evaluada, aquí me va a quedar X más 3 entre X menos 2. Y aquí me va a quedar también X más 3 sobre X menos 2. ¿Verdad? Entonces, aquí, para que me ayuden, ¿cómo me quedaría? Jóvenes, Allí, profesores, igual no sé si lo ponemos en el otro renglón, porque no vamos a tener espacio suficiente. Pero más que eso, muchachos, hagamos esos cálculos y verifiquemos realmente, apliquemos propiedad distributiva y le damos la respuesta al profesor, ¿de acuerdo? ¿Cómo quedaría ahí a distribuir el 2 en este paréntesis del numerador? Jóvenes. Si multiplicamos, ¿cómo quedaría? O sea, no les estoy pidiendo la respuesta final, sino que distribuyamos ahí el 2 por x más 3 entre x menos 2. Y nos va a quedar como. Nos queda como 2x más 6 entre Sobre. x menos 2. Sí, Excelente. Sí, profesor sobre Luigi. x menos 2. dígame. Vamos a escribirlo Sí. arriba en el renglón, de manera tal que del igual sea la línea fraccionaria de toda la expresión. Es para que le quede, si no, no le va a tener que borrar el igual después. Lo que ahora le estoy diciendo al profesor Luigi, el mensaje es para ustedes también. Es decir, en el sentido de que eso siempre se debe verificar ahí, que quede el igual donde corresponde. Fíjense ahí, por ejemplo, ya tenemos ese gran numerador, perdón, esa línea fraccionaria es la de toda la función. Y ahí pues los otros solo se escriben. Y ahí lo que seguiría es sumar y restar expresiones algebraicas, ¿verdad? ¿Cómo hacemos ese cálculo? Yo sugiero que el profesor Luigi trabaje con el igual adelante, porque ya casi no tenemos espacio y vamos a venir a pegar con
con el dominio y rango de la función inversa. ¿Cómo quedaría ahí, muchachos? Ese numerador. ¿Cómo sumamos ahí 2x más 6 entre x menos 2? ¿Cómo le sumamos el 3? ¿Qué hacemos? Cruzado. ¿Y cómo quedaría? Primero, Al 3 le haremos. ¿cómo quedaría el denominador común de ellos? O sea, el mínimo común múltiplo. Sería x menos 2. Oh, x menos 2, muy bien. ¿Y arriba qué quedaría? 2x más 6 más 6. Ajá. más 3x menos 6. Muy bien. Eso que acaba de decir ahorita Arnaldo, lo hizo de un solo, ¿verdad? Multiplicó 3 por x menos 2, ¿sí o no? Sí. Y le quedó 3x menos 6. ¿Todos entienden esa parte? Sí, ¿verdad? Muy bien. Ajá, ahora el denominador, ¿cómo quedaría? Hagamos el mismo procedimiento. ¿Cómo nos Denominador quedaría? x menos El 2. denominador. Perfecto. ¿Y luego qué quedaría? X más 3 sería más Menos x menos x más 2. Menos x más 2, porque lo que hace es que le cambiamos signo, ¿verdad? Por el menos 1. Sí. Muy bien. ¿Y qué hacemos a continuación? Otra vez coloquemos otro igual allá a la par, profesor Luis, porque el espacio es más que Operación todo. oreja. No. Reduzcamos términos semejantes y luego hacemos eso que usted dice, ¿le parece? Sí. Muy bien. ¿Cómo quedaría el numerador ya reducido a los términos semejantes? 5x 5x entre x menos 2 porque el 6 se elimina. Eso no es igual. Y quedaría 5 entre x menos 2. Muy bien. Y todo Entonces eso ahí igual sí a ya. todo eso igual a x. Y todo eso es igual a x. Ahí de un solo, por ejemplo, yo les voy a dar un tips para que ellos también lo aprendan, profesor Luigi. Siempre que vean que hay una fracción y que hay un mismo numerador y denominador, simplemente se cancela. Pero si lo cancelan en la misma posición, tanto en arriba como abajo. ¿Sí se entiende eso ahí o no? O sea, porque se va a cancelar porque está dividiendo tanto en el numerador como en el denominador. Y finalmente nos queda simplemente 5x sobre x, ¿verdad, profesor? Exacto. Y que eso finalmente vamos a escribir un igual más. Después de escribir 5x, yo creo que escribamos 5x primero, profesor. Y por último hacemos un último igual. Para que quede el procedimiento completado entre 5. Y finalmente nos queda x. ¿Todos entendieron ese procedimiento ahí? Sí. Entonces, fíjense, la prueba para saber si la función que encontramos es la inversa de la otra, es que al hacer la composición de estas dos funciones, ya sea f compuesta con f inversa o f inversa compuesta con f, nos debe dar como resultado, ¿quién? La función identidad, es decir, la función x, y igual a x. ¿Sí se entiende eso? ¿Tienen alguna inquietud? ¿Alguna duda que puedan tener con relación al procedimiento llevado a cabo ahorita? Bueno, entonces escribamos ya ahí como último renglón, profesor, no sé, un por tanto, los 3 puntitos. La función encontrada es la inversa de f. Para que ya cerremos pues este ejercicio último. Y pues en función de eso, no sé si hay ejercicios que los muchachos... Bueno, vamos a continuar con lo que usted tiene planificado, ¿de acuerdo? Clic, clic.
Adelante, Arnaldo, díganos. Ahí lo de las asíntotas, ¿verdad que es opcional? Si lo pide el ejercicio, no. Porque... Vea, por ejemplo, casi siempre lo que nosotros, un ejemplo, ¿no? Si el profesor Luis en un examen, una tarea, él les va a decir lo que él requiere que ustedes respondan. Pero no le extrañe, por ejemplo, vaya, usted me dice a mí, Lick, pero es que yo lo de las asíntotas lo vi en el primer parcial. Un ejemplo, ¿no? Pero no hay nada de malo que yo se lo pida en el tercer parcial, por ejemplo. Porque la idea es que estos contenidos sean como, usted los lleve consigo siempre, ¿sí o no? Entonces, pero su pregunta realmente es, si siempre van a incluir asíntota vertical y horizontal, la respuesta es no. Solo lo van a incluir cuando el profesor lo solicite. Por ejemplo, van a haber momentos donde el profesor no les va a pedir ni dominio ni rango. En otros momentos se los pide y usted lo responde. Y contestando también a la pregunta del estudiante, si ustedes se fijan, el tema que nosotros vimos anterior a este fueron las funciones racionales. Y como ese dicho que se dice, vamos a matar un pájaro de un solo tiro, aquí yo puedo escribir una función inversa y yo les pida intersección, les pida, porque si ustedes se fijan, yo únicamente hago la instrucción primero que nosotros tenemos que encontrar la inversa y especifico que es una función racional. ¿Y cómo lo podemos saber? Porque tenemos las funciones racionales, tienen la particularidad de que tiene un numerador y un denominador. Entonces, contestándole la pregunta, yo puedo poner de que esta función, las opciones sean intersecto en X, intersecto en Y, asíntota vertical, asíntota horizontal, asíntota oblicua si lo tiene, puedo pedir también la inversa. Y entonces ahí de un solo ejercicio, de un solo tema que tengo yo ahí, puedo englobar todos los dos temas. O sea, de un solo De ejercicio. un solo ejercicio hacer un examen. Exactamente. Entonces, o un solo ejercicio del examen también. Exactamente. Lo importante, muchachos, es que estén claros con cada uno de los conceptos. Y más que eso es, por ejemplo, a mí me pasó una vez, bueno, ustedes todavía no han llevado esa clase, pero sí yo recuerdo cuando yo estudiaba, yo llevé vectores y matrices, que es una de las clases que van a tomar el siguiente periodo, si Dios lo permite. Y yo recuerdo que en un examen que nos puso la licenciada, yo ni sabía qué significaba la instrucción. O sea, un ejemplo como que yo les diga, encuentre la ecuación del plano. Y yo no sabía qué se hacía para encontrar la ecuación. Entonces la idea es que con estas clases, todas estas dudas que ustedes van abordando, le van preguntando al profe. Por ejemplo, ahí él les escribió la instrucción, verificar si F inversa es la inversa de F. Entonces ahí ustedes ven el procedimiento que se hace. Y prestar atención a esas instrucciones les va a dar en cierta forma un proceso completo de lo que hay que hacer. Y eso es realmente lo importante acá. Entonces, un último que me gustaría hacer para cerrar, profesor, este ejercicio, es que veamos en GeoGebra la gráfica de las dos funciones, ¿de acuerdo? Entonces, para eso, yo le voy a pedir a usted, obviamente, que me permita la opción de, o sea, poderles compartir a los muchachos, pero si quiere, colóquela todavía porque estaba copiando la última ecuación. Sí, permítame. O me la dicta la función inversa, como usted prefiera. No, para que así los muchachos, voy a compartir de nuevo para que así los muchachos tomen captura de pantalla. Muy bien. Muy bien, entonces ahí ya el profesor ha mostrado, no sé si toman captura mientras yo estoy aquí digitando esto en GeoGebra. Listo, entonces fíjense, voy a ir, ya puede dejar de compartir. Está bien. Ahora comparto yo. Veamos, GeoGebra lo que nos da, como ya se ha dicho en otras ocasiones, es como un sistema dinámico de graficación donde nos permite entender, por ejemplo, el comportamiento de las funciones. La función que el profesor da originalmente era la función racional 2x más 3 entre x menos 1. Y la función inversa que encontramos era x más 3 sobre ¿qué, Manfredis? ¿Cuál fue la función inversa que se encontró? Ahorita le acaban de tomar captura, por eso se los pregunto. Sobre x menos 2. X menos 2, muy bien. No soy Manfredis, pero... No, pero adelante, no se preocupe. Entonces, fíjense, yo le voy a dar aquí Enter. Y ahí están, GeoGebra ya por defecto, a una la llama F y a otra la llama G. Y vamos a ver lo que sucede. Y ahí me gustaría graficar una última función.
Ahí la tienen. Y voy a dejar de hacer esto. Y yo quisiera que ustedes observen las dos funciones. La verde es la función f y la otra es la función inversa. Y ustedes observen, por ejemplo, me gustaría que viesen que si está la recta y igual a x, una función es el reflejo de la otra. ¿Lo pueden ver ahí? Si quieren, estudiemos únicamente esta rama de acá, para que ustedes lo puedan ver. Ahí. ¿Lo ven? Una es el reflejo de la otra. Por ejemplo, si ahora mismo yo les pregunto, fíjense en un punto en particular. Fíjense en la función roja, el intersecto con el eje X, ¿quién es? En la función roja. Negativo 3. Negativo 3,0, ¿verdad? Ese es el intersecto en X. Ahora yo le pregunto, ¿quién es el intersecto en Y de la función verde? 0, negativo 3. Exactamente. ¿Nota ese cambio entonces? Que el intersecto en X de F se convierte en el intersecto en Y de ¿quién? De la función inversa. Y esa es una de las características bien particulares que cuando nosotros, ustedes lo van a ver más adelante en geometría, a este tipo de, se le llama transformaciones en el plano, es un tipo de reflexión. Y esta reflexión que se está dando es en torno a la recta Y igual a X. Y cuando usted coloca la recta Y igual a X ahí y grafica la función roja y luego a la función verde, se dará cuenta que una es el reflejo de la otra. Lo podemos ver incluso aquí más arriba. Miren, yo lo voy a mover para acá. Fíjense acá, por ejemplo. Y lo pueden ver, incluso yo puedo hacer más chiquito esto. Una es el reflejo de la otra. Y podemos seguir viendo otros elementos. ¿Recuerdan las asíntotas que estaban? X igual a 2 era 1. Pero también estaba Y igual a 1 era. ¿Qué otra asíntota estaba? Bueno, así como están antes. Bueno, estaría Y igual a 2 también. Y X igual a 1. Y X igual a 1. Muy bien. Igual a 1. Fíjense, voy a hacer esto pequeño acá. Y ustedes observen. De la función roja, concéntrense únicamente en la función roja. La asíntota horizontal es Y igual a 1. Y la asíntota vertical, ¿quién sería? X igual a 2. ¿Lo pueden observar ahí? Pero Sí. si ahora observan a la función verde tiene asíntota horizontal, ¿cuál? ¿Cuál es la asíntota horizontal de la función verde? Y igual a 2. Y igual a 2. ¿Y la vertical? X igual a X igual a 1. 1. Sí, solo que ahí está tapadito con esa línea. Pero, o sea, no sé si ya vieron ahí, por ejemplo, todo lo que uno puede estudiar con respecto a si una función es la inversa de la otra. Yo recuerdo que un ejercicio cuando vi este tema, profesor Luigi, fue nos decía, encuentre la función inversa una de la otra. Cheque. Y grafique el resultado en el mismo plano cartesiano. ¿No? Y ese fue, o sea, casi todo el examen fue así. De ese mismo ejercicio me quedé así como que un error que cometas ahí te puede afectar todo el examen. Trataremos en la medida de lo posible con el profesor Luigi de hacer ejercicios que no sean tan dependientes uno del otro, pero sí, por ejemplo, en algún momento se les puede pedir graficar en el mismo plano tanto F como F inversa. Eso sí se puede hacer. Y yo ahora se los muestro en GeoGebra. Fíjense, no porque yo no pueda graficar esto con ustedes paso a paso, sino que resulta que el tiempo avanza y como tenemos tenemos aquí a GeoGebra, podemos mostrar pues algunas de las potencialidades que tiene el estudiar aquellos elementos gráficos de la función, que no solo es trabajarlo algebraicamente como el profesor mostró en la pizarra, sino que geométricamente se puede ver que una es el reflejo de la otra con respecto a la recta Y igual a X. ¿De acuerdo? Muy bien, habiendo dicho eso, dejo de compartir por acá y dejo que continúe el profesor Luigi. Bien, no deje de compartir, profesor. Quiero En que... el caso de que pidieran graficar, Sí, diga. en el caso de que pidieran graficar, lo haríamos mediante GeoGebra o así a pie. O sea, Yo sugeriría que sea a pie.
Porque en algún momento, o sea, yo le podría decir, vamos a llegar en un punto de la carrera y yo espero que sea lo más pronto posible, que vamos a regresar a la presencialidad. Y en los exámenes en el aula, usted va a tener que mostrar que realmente sabe graficar, ¿de acuerdo? Y en un curso que sirve para saber si el alumno sabe o no graficar es álgebra, y álgebra 2 en particular. ¿Sí o no, profesor Luis? Son de las competencias más grandes de este curso a desarrollar en los estudiantes. Entonces, yo no sé si ahorita, por ejemplo, el profesor Luis me permite, yo puedo hacer este ejercicio de graficar en el mismo plano ambas funciones. Exacto. No, está bien, sí. Para aprovechar el espacio, ¿no? Exacto. Adelante, entonces lo hago yo, profesor. Sí, está bien. Solo que ahí me confirman cuando ya esté la pizarra. Sí. Sí, solo me permiten acá. Lo ideal es que ya lo hubiese tenido abierto, pero no estaba contemplado. Listo, ahí lo tenemos. Entonces imagínense que una de las funciones que el profesor planteó, no sé si me puede dictar la función f, profesor Luigi. Es esta. 2x más 3 sobre x menos 1. Sí. Ajá. Y la otra función es, la voy a escribir aquí de azul. ¿Cómo quedaba? X más 3 sobre X menos 2. Y nos dicen, por ejemplo, imagínense que la instrucción es encuentre la función inversa y grafíquela en el mismo plano. En este caso, yo voy a escribir aquí grafique f y f inversa en el mismo plano XY. Esa sería la instrucción. Entonces, para eso, hay algunos elementos que yo tengo que estudiar de la función, ¿no? Por ejemplo, ya antes en el pasado, o mejor dicho, en la pizarra del profesor Luigi, hemos calculado algunos elementos. Recuerdan que calculamos el dominio, el rango, la asíntota vertical, la asíntota horizontal y todo eso. Lo último que nos faltaría acá para tener más claridad es que me digan cuáles van a ser los intersectos, y lo vamos a hacer ahorita. Intersecto en X. Vamos a trabajar, y lo voy a hacer aquí más despacio, así de una forma. Vamos a trabajar ahorita en torno a la función f, ¿de acuerdo? Y para ello me gustaría que me digan cuáles son los intersectos en X de esa función. Fíjense, y vale 0. ¿Cómo quedaría entonces? En la función f, ¿cuál sería el intersecto? Sería 2x más 3 es igual a 0 y quedaría que x es igual a ¿qué? Negativo 3 medios, ¿sí o no? ¿Todos entienden ese cálculo y por qué se igualó a 0 y todo eso? Recuerden que el denominador pasaría al otro lado a multiplicar al 0 y quedaría 0 por x menos 1 igual a 0 y eso es igual a 2x más 3. Y queda que x es igual a negativo 3 medios. Por tanto, el intersecto sería negativo 3 medios, ¿qué? 0. 0. Ahora encontremos el intersecto en y. X vale 0. ¿Y cómo quedaría? Y va a ser igual a ¿quién? 3 sobre negativo 1. O sea que nos quedaría ¿de qué forma? ¿Queda claro eso ahí? ¿Sí o no, muchachos? Voy a completar ahí para que quede pues todo bien claro. Entonces miren, a continuación voy a intentar acá hacer un plano cartesiano, ahí más o menos. Profesor, disculpe, ¿de dónde obtuvo el negativo 3? Igualó en toda f de x, la x como 0. Ajá, sustituí, como dice que el intersecto en y, x vale 0, entonces queda 2 por 0 más 3 entre 0 menos 1. Entonces queda 3 sobre negativo 1. ¿Sí?
¿Se entiende ahí? Alex. Sí. O sea, sustituí en X el valor, sustituí en X como X igual a 0. Y después quedó en el numerador 3 y en el denominador negativo 1. Ahora, fíjense, ahí tenemos el plano y todo. Entonces voy a graficar primero la función f. Y ustedes saben que la función f tenía asíntota, ¿verdad? ¿Cuáles eran las asíntotas de la función f? X igual a 1. Y y igual a 2. Y lo tenemos ahí, vamos a colocar x igual a 1. Pero también vamos a graficar la otra que dice su compañero. Y igual a 2. Y igual a 2. Esas serían las asíntotas. Y luego dice que la función f tiene intersectos en esos valores. Dice en 0, negativo 3. ¿Y dónde está 0, negativo 3? ¿Está por aquí, sí o no? Sí. Es el intersecto en y. ¿Y en x dónde toca? En negativo 3 medios. Medio. O sea que va a ser por aquí, ¿sí o no? Negativo 1, negativo 2, negativo 3. ¿Todos están de acuerdo que ahí queda? Sí, ¿verdad? Entonces, como nosotros ya tenemos más o menos el comportamiento de esta función, sabemos que en primer lugar, la gráfica de esta función va a ser algo así. ¿Lo ven? ¿Y dónde quedaría la otra? La otra rama de esta hipérbola, porque así se llama este lugar geométrico. Quedaría ubicado por aquí, ¿sí o no? ¿Queda claro eso ahí? Sí. O sea, porque la otra tiene que quedar situada en esa posición. Es claro que a continuación lo que sigue es graficar a la función siguiente, pero lo vamos a hacer de una forma. Lo tengo malo, ¿verdad? Lo puse en 5 medios. Tiene razón. No, pero ya avancé bastante, voy a tener que retroceder mucho aquí. Sí, claro, estaba malo. Aquí es negativo 1, negativo 2. Y por aquí estaría negativo 3 medios. Negativo Ahí, 1. ¿verdad? Ajá. Ahora sí está bien, ¿verdad? Pero la idea básica siempre continúa siendo la misma. Y si una de las ramas de la hipérbola está aquí, la otra tiene que estar en ese primer cuadrante imaginario que está hecho con las asíntotas vertical y horizontal de color verde. ¿De acuerdo? Es decir, así. ¿Queda claro eso ahí? ¿Tienen alguna duda de esa gráfica o todo está bien? Muchachos, respondan. Está bien. Listo. Entonces ahora, de color azul, yo voy a graficar la función inversa, pero utilizando la información a mi favor. Lo primero es, voy a graficar de color morado las asíntotas que van a ser la vertical y oblicua de la inversa. La vertical y la horizontal de la función inversa. Por ejemplo, x igual a 2 es la asíntota vertical de la función inversa, ¿verdad? Y aquí voy a colocar x igual a 2. Y luego voy a graficar la función, la recta y igual a 1, que es la asíntota horizontal de la función inversa. ¿Sí o no? Y entonces, recuerdan lo que yo les decía, que el dominio se convierte en el rango de la otra. El intersecto en x de la función inversa, ¿quién sería? Sería 0, ¿qué? Perdón, negativo 3, ¿qué se lo dije? Disculpen por habérselo dicho, pero no era la idea ahí. Estar aquí, miren.
sería 0, perdón, negativo 3,0. ¿Y cuál sería el intersecto en Y? Sería 0, 0, negativo 3 medios. negativo 3 medios, exactamente. Quedaría por ahí. Y entonces viene usted y hace, o sea, la idea es que se vaya aproximando a la asíntota, pero que no toque las asíntotas, ¿verdad? ¿Lo ven ahí? Eso Sí. sería la primera rama de la asíntota, perdón, de la función f inversa. Y la otra tiene que quedar en el cuadrante donde ustedes observan justamente esto, ¿no? ¿Lo ven? Sí. Y ahí está. Y ahí mismo usted se puede dar cuenta que ya están graficadas. Y por ejemplo, si ahora mismo yo intento trazar una recta a la que se le llamó hace unos minutos la recta identidad, miren lo que pasa. ¿Qué pasa? ¿Notan ahí que se refleja? Ahí no está exactamente porque recuerden que yo lo estoy haciendo llamémoslo sin precisión, pero la idea es que se ve que una es el reflejo de la otra. ¿Lo pueden visualizar? Sí. ¿Sí o no? Pues sí, porque esta recta realmente debería quedar por acá, miren. Porque recuerden que tiene que pasar por el origen, ¿verdad? Sí. Entonces, para que quede bien esto. Adelante, díganme. Sí, lo podemos graficar entonces de esta manera sin necesidad de hacer alguna tabla de valores y empezar a dar valores para X o para Y. No es necesario. Ahora, mire, yo no me... Si usted, por ejemplo, decide utilizar tabla de valores, por mí no hay ningún problema, pero siempre recuerde que las tablas de valores son como que usted no supiera nada de graficar. Porque si usted pone, digamos, a un niño de bachillerato a graficar así, sin saber qué es asíntotas ni nada de eso, le aseguro que va a obtener la misma gráfica suya. ¿De acuerdo? Pero la idea básica realmente debería de ser que uno grafique siguiendo algunos elementos. Miren ahí, por ejemplo, la traté de dibujar nuevamente para tener como una idea. Ahí quedó mejor, ¿verdad? ¿O no? Es que se tiene que ver ese reflejo realmente. Ahora, trazar las asíntotas verticales y horizontales no es una, ¿cómo me podría decir? Una necesidad o algo que le estén pidiendo, pero le ayuda a cómo graficar o a cómo ubicar la gráfica. ¿Qué se sugiere para este tipo de ejercicio? Yo no sé si el profesor Luis se los mencionó, es que el día del examen tengan lápices de colores para que puedan distinguir una gráfica de la otra. Si no se los ha dicho, pues es una recomendación. Incluso pueden tenerlo para estar utilizando en la clase. Bien, muchachos, el tiempo de manera se nos fue, así de la nada. Pero yo siento que fue un tiempo provechoso. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Que sí o que no? Pienso lo mismo. Porque se pudo ver en GeoGebra y también se vio, ¿verdad?, haciéndolo a mano. Y cómo un intersecto nos sirvió para el otro y todo ese tipo de casos que fueron, en cierta forma, información a utilizar en este tipo de ejercicios. Profesor Luigi, no sé si quiere decir algo para ya cerrar la clase. No hay nada más que agregar, profesor. Entonces, solo nos vemos el día que... Jueves sería. Mañana recuerden de que como hemos quedado de acuerdo de que ellos van a realizar ciertas actividades, entonces, en la plataforma, ¿verdad? Exactamente. O si Muy no, bien. en Khan Academy. Khan Academy, perfecto. No, entonces así estamos, muchachos. Cuídense mucho y pues estamos en contacto.